Hablaremos ahora del trabajo de tesis, que es una de las finalidades de todo proyecto de investigación. Concluimos anteriormente con el documento del proyecto o protocolo de investigación que estaba compuesto por distintas secciones. Las mismas secciones del protocolo nos servirán para la construcción del trabajo de tesis, que se manifiesta también como un documento formal. Esta información del protocolo entonces nos servirá en su mayor parte para la elaboración del trabajo de tesis, si bien con algunas adecuaciones, algunas modificaciones. Debemos mencionar que una tesis es una afirmación contundente sobre algún hecho o algún fenómeno. En este caso, nuestra tesis es la afirmación que resulta una vez concluida la investigación. Es la corroboración de la hipótesis, es la respuesta a la pregunta de investigación. Vamos entonces, antes de la elaboración del trabajo de tesis, a recordar algunos aspectos que quedaron pendientes en el protocolo de investigación, y así tener algunas ideas sobre cómo construir precisamente estas secciones que estaban vacías, la sección de resultados y de discusión en el documento anterior. Recordemos que el protocolo había iniciado con una situación problemática, que acá la acompañaremos también de una introducción. Hablaremos también de la teoría que fundamenta la situación problemática, de las hipótesis que estamos generando o que hemos generado y de los objetivos que estaremos proponiendo. El método, recordemos que lo habíamos desglosado en algunas secciones como diseño, muestra, variables, técnicas de recogida de datos y creación de instrumentos, el proceso de la información y el procedimiento general junto con la organización, los aspectos éticos y las dos secciones que teníamos pendientes, resultados, discusión y conclusión. Recordemos también que partimos de las técnicas de recogida de datos, creación de instrumentos, hacia el trabajo de campo. Después hablamos del procesamiento de la información para obtener unos resultados y pensar en la discusión y las conclusiones mismas que nos servirán ahora para concluir con estas dos secciones del protocolo de investigación, pero que ahora nos servirán precisamente para el proyecto de tesis, para el trabajo de tesis. Recordemos que en el guión propuesto para nuestro protocolo y que servirá también para el trabajo de tesis, estaban estas dos últimas secciones con algunos subtemas. La sección 14, resultados obtenidos, tenía como subtema sujetos estudiados, descripción de resultados según variables, relación entre variables, estadísticos aplicados y gráficos o esquemas representativos. Esta primera y esta segunda tendrán que ver entonces con la estadística descriptiva, en tanto que esta tercera tendrá que ver con la estadística inferencial junto con estos apoyos. En la sección 15 teníamos discusión y conclusiones y habíamos dicho que la dividiríamos en el problema y el método utilizado, resultados y objetivos, resultados e hipótesis, y luego la búsqueda del significado o interpretación de los hallazgos, que es la parte central de nuestra tesis, junto con las conclusiones y o recomendaciones. Vamos a ver cómo construiríamos la primera parte de los resultados en su etapa o fase descriptiva. Vamos a suponer que tenemos como ejemplo muy simple la búsqueda del impacto de una fórmula química, por ejemplo fórmula basada en soya, sobre los síntomas de la intolerancia a la lactosa en jóvenes universitarios. Los grandes rubros o las variables que tenemos para este estudio de investigación son las siguientes.
El tamaño de la muestra, 60 alumnos o 60 sujetos. Intolerancia a la lactosa sería una de las variables, la fórmula química, la edad, el género, la talla y el peso. Intolerancia a la lactosa la padecían los 60 estudiantes, pero solo a la mitad de ellos les daremos la fórmula química que acá tenemos enunciada y a los otros 30 no. La edad era de 22 años como promedio más menos 3. El género 28 hombres y 32 mujeres. La talla en promedio 169 centímetros más menos 10. Y el peso 70 kilogramos en promedio más menos 5. En esta tabla desglosamos algunas variables. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa tenía o tiene 3 dimensiones: el dolor abdominal, la distensión abdominal y la diarrea intestinal. Teníamos también la fórmula que se les va a aplicar a la mitad de los estudiantes, la edad como otra variable, el género, la talla y el peso. Aquí teníamos la cantidad de preguntas que se incluyeron en el cuestionario para cada una de estas variables o sus dimensiones. 3 preguntas exploraban el dolor, 3 la distensión y 3 la diarrea, y una para las variables que he mencionado anteriormente. La forma de la respuesta que habíamos sugerido en el cuestionario era para estas dimensiones bajo, medio y alto, para estas sí no, y la edad, el género, talla y peso pues eran respuestas directas. El tipo de variable aquí se menciona en esta columna, y acá el instrumento, que era un cuestionario, como ya dijimos, con 9 preguntas sobre los síntomas de la intolerancia a la lactosa, una sobre el tratamiento y 4 sobre datos generales. Esta es una de las partes de la estadística descriptiva y sobre esta base tendríamos que apoyarnos en algunos gráficos. Acá, sin que tenga que ver con los datos anteriores, solamente como un ejemplo, podríamos utilizar un gráfico de barras para el género o sexo, señalando en él la cantidad de mujeres o de hombres que estaban en nuestro estudio. Otra forma de representar los datos a partir de un gráfico sería, por ejemplo, en este gráfico de pastel, donde se menciona el consumo de carne en porcentajes y dependiendo de los días de la semana. Esta es una idea de cómo podríamos representar los datos o características de los sujetos estudiados utilizando la estadística descriptiva. Estamos en la sección de resultados. Pero luego viene la etapa o fase de la estadística inferencial, donde tenemos que utilizar otro tipo de herramientas. Aquí conviene hacerse la siguiente imagen mental respecto de cómo procederíamos globalmente en el cruce de variables para obtener los datos que contesten la pregunta que nos hemos hecho. Tenemos 30 alumnos por un lado y 30 alumnos por otro lado, 60 en total. Al primer grupo le vamos a dar la fórmula basada en soya, ya que sabemos que los 60 alumnos tienen intolerancia a la lactosa. Después de un cierto tiempo de darles el tratamiento, vamos a observar los resultados obtenidos en función de las variables o síntomas que presentaban. En tanto que a los otros 30 sujetos del otro grupo, que también tenían intolerancia a la lactosa, no les vamos a dar la fórmula, pero también les mediremos los resultados. Los resultados están divididos en uno de los síntomas, que es la distensión abdominal, otro es el dolor abdominal y otro es la diarrea. Estos síntomas desglosados pueden finalmente sumarse y darnos un resultado total, igual para el grupo que no fueron intervenidos. ¿Qué vamos a hacer desde el punto de vista estadístico?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer un comparativo entre las características del primer grupo contra las características generales del segundo grupo. Así entonces vamos a comparar buscando la igualdad. Queremos que los grupos sean iguales y que solo tengan como diferencia que a este le vamos a aplicar un esquema de tratamiento y a este no. En el resto de las variables, edad, género, etc., deben ser estadísticamente iguales, es decir, buscamos la igualdad. Pero habrá que mencionar, cuando estemos ya construyendo la sección de resultados, qué tipo de variables estamos comparando. Explicar por qué estamos utilizando ciertos estadísticos para hacer esa comparación de acuerdo a lo que vimos en la sesión anterior de procedimiento para la información o manejo de la información y los resultados. Vamos también o debemos hablar también del detalle del procedimiento y de qué tablas o gráficos estamos utilizando para apoyarnos. El segundo asunto es comparar dentro de los resultados la primera variable. El siguiente asunto sería entonces buscar la diferencia entre estas dos variables. Si esta variable es el dolor, ¿cuáles fueron los resultados del dolor en este grupo intervenido y cuáles fueron los resultados del dolor en este grupo no intervenido? Aquí entonces estaríamos buscando la diferencia entre los valores de una y otra variable. ¿Qué tipo de variable? ¿Cómo justificamos el estadístico? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo describimos el proceso? ¿Cómo lo analizamos? ¿Y qué tablas de apoyo estamos utilizando? Mismo caso para la distensión, mismo caso para la diarrea. Por lo tanto, acá los enunciados son iguales. En los tres casos buscamos la diferencia y en los tres casos debemos hablar de los estadísticos que estemos utilizando, de los resultados, de la descripción del proceso, del análisis y de las tablas o gráficos de apoyo. También estaremos comparando el total de los resultados, entendiendo por esto la suma de las tres dimensiones que hacen una variable total. La variable total de este primer grupo comparada con la variable total de este segundo grupo. Igual, estaremos hablando de comparar esta variable total para encontrar la diferencia en un grupo y en otro. Y finalmente también deberíamos haber medido estas mismas dimensiones al inicio, antes del tratamiento, al inicio de la investigación, tanto en un grupo como en otro, para tener elementos que pudieran ser comparativos entre la sintomatología inicial y la sintomatología final en el grupo intervenido, lo mismo que en el grupo no intervenido. Y aquí estaríamos diciendo que es deseable contrastar medidas antes y después de la intervención para asegurarnos por otra vía de las diferencias iniciales y finales tanto en un grupo como en otro. Este entonces sería el procedimiento a seguir en la estadística inferencial, lo cual nos va a ayudar a responder la pregunta de cuál es el impacto que una fórmula basada en soya tiene sobre la sintomatología que presenta un grupo de estudiantes universitarios y que tiene que ver con la intolerancia a la lactosa.